Una entrevista que tenemos aquí en el mero corazón de San Felipe del Progreso, en el Museo Histórico de San Felipe del Progreso. Y qué mejor que Miguel Nolasco, cronista de este municipio. Miguel Nolasco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sergio, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un placer estar aquí en tu municipio. Gracias. Sabes que yo quiero bastante este municipio. De antaño nos conocemos aquí. ¿Cuántos años tenemos? 25 años de conocernos. Más o menos 25 años. Uh-huh. Y para mí la verdad es mi segunda casa aquí. Me ha acogido mucho la gente y quiero mucho a este municipio. Por lo tanto, el día de hoy vamos a tener más que una entrevista, una plática con un buen amigo. Miguel, te conozco desde entonces. Tienes una gran historia. Quisiera que nos compartieras todo ello. Pero antes de todo esto, quiero saber acerca de Miguel Ángel Nolasco. Bien, ¿cómo no? Tus inicios, tu infancia, platícanos de ello. Bien, Miguel Ángel Nolasco Álvarez nace en Ríos Buenavista, municipio de San Felipe del Progreso, en 1952, hace ya algunos años, 65 para ser exactos. Estás chavo. Me faltan otros 65. Los que Dios nos permita. Exactamente. Bueno, y de un año llego aquí a San Felipe, a la cabecera municipal. Desde entonces he radicado toda mi vida, los 64 restantes aquí. Estudio en la Escuela Primaria Fernando Orozco Iberra, en el que lleva el nombre de un gran literato, un gran poeta de nuestro municipio, oriundo de este lugar. Después me voy a estudiar la secundaria a Tlacomulco, primero, segundo, otra vez me regreso a San Felipe. ¿En qué escuela estuviste en la secundaria? En la 26, era la heroica 26, la única que había en toda la secundaria. En toda la región, la escuela secundaria 26, licenciado Isidro Favela. Desde entonces, ahí estudié segundo año de secundaria, perdón, primero allá, segundo aquí y tercero me regreso a terminar allá la secundaria. La normal la hago en la escuela normal de Tlacomulco también. Era entonces en la número 3. La normal superior la estudio en Toluca, especialidad de historia, para trabajar, decíamos, en escuelas secundarias. He hecho otros cursos, el curso que tomé contigo en la edad sobre computación, sí, cuando se iniciaban aquellos cursos, ¿no? Entonces, y otros cursos en el Museo de Historia de Antropología de la Ciudad de México, y todo lo demás ha sido empírico. Me he dedicado a la lectura, y a escribir por historietas, leyendas, cuentos, poesía, la crónica del municipio, muchas investigaciones sobre todo acerca del municipio. Después mi vida profesional, porque soy maestro jubilado, tengo ya 13 años de jubilado. Mi vida profesional se inicia en Aculco, Estado de México. Ahí, por fortuna, tuve después la oportunidad de hacer la monografía de Aculco. Estábamos en el año del 97 y el anterior cronista, que es muy añorado por todos los sanfelipenses y por mí muy idolatrado, muy admirado, falleció en el 92, entonces dejaba una herencia de unos zapatotes como de 40, difíciles de llenar. El señor Inuf era subjefe de fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México, entonces Dios deja unos zapatos del 40 que no lleno, soy caricatura al lado de él. Más adelante hablamos acerca de esta historia muy importante que es de Chucho y Moncabela. Muy interesante. Seguimos hablando de Nolasco. Tu vida profesional que hiciste en Aculco. ¿Qué escuela estuviste allá en Aculco? Estuve trabajando en una comunidad que se llama San Lucas Totonmaloya, municipio de Aculco, y eso me dio pauta para que posteriormente, en el 97, hiciera la monografía de Aculco. ¿Qué grados allá tuve cuarto grado. Cuarto grado. En la escuela primera. ¿Allá egresaste? ¿Ya te jubilaste en esa escuela? ¿O No, ahí fue mi primer año de servicio. Ya. Único. Después ya me vine aquí a la Concepción Chico, después me fui como director a la primaria de la Ciénega, después me fui a la secundaria 88 de Salvador Francisco Colín de Loro, y después me vine a la secundaria 92, donde felizmente me he jubilado desde hace ya 13 años. Supe que, de ahí fue donde te conocí en el ámbito político. Háblenos del ámbito político de Miguel Ángel Nolasco. Esto nace a raíz de que estaba la campaña de don Jesús Soria Esquivel para presidente municipal en el 82, entonces sería el 81. Cuando Guadalupe Cruz Lino, que yo conocí muy bien a su mamá, la maestra, la decíamos la Chatalino, y éramos compañeros de zona escolar, en la primaria. Entonces me dice, ¿qué haces ahí, maestro Nolasco? Pues aquí ya compré un periódico, leyendo un periódico, vente, vamos a la campaña. Me dice, no, me dijo, no, Lupe, Guadalupe Cruz Lino, no, Lupe, yo estoy trabajando.
A lo mejor el sábado y el domingo, pues sí, le entro. Ándale, pues, el sábado vamos a estar en Yondesé y el domingo vamos a estar en Pueblo Nuevo. Te invito, incorpórate. Te vas con nosotros, vengo por ti, a ver cómo te vas, van varios, va fulano y así. Muchas personas que iban en la comitiva de don Jesús Soria Esquivel para promover su candidatura como presidente municipal. Y ya, ese fue mi inicio. Ya llegando allá, pues que no hay quien dirija unas palabras, no hay quien presente al presidio. Y el hijo del buen profesor. Y entonces, no, pues a ver, maestro, ¿no sabe qué? Usted haga la presentación de don Jesús y de los regidores, porque estaba Pepe Mejía, la señora Tere Martínez, Teresa Garduño de Martínez y otros. Entonces haga usted la presentación y lleves el programa, porque pues no hay quien. Así claro. Pero después ya le entré a la campaña de don Jesús Soria Esquivel, sábados y domingos, y luego me dicen, no dije, no, lo que se escribió. En la tesorería no puede, es mucha responsabilidad, los dineros son muy atractivos, ¿no? Y no. A mí denme la de otra cosa, pero no, si me quiere que trabaje con usted, pues está el registro civil, está la secretaría, algo que yo pueda más o menos manejar o en donde le pueda ayudar. Muy bien. Te vas de secretario. Después me fui de secretario del ayuntamiento, 82-84, eran 3 años. Y después descansamos en la política, no era mi vocación, no es la política. Entonces desistimos mucho tiempo de la política. Se vuelven a dar tiempos en esa situación. Yo no aspiraba a nada, sin embargo igual no se rellenaban los requisitos para ser regidor. Pues lleva tus papeles. Junté mis papeles, poquitos que tenía, porque había sido presidente del partido, porque había actuado después fue el presidente don Luis López Rojas, y también anduve en su campaña, también le ayudé. Don Luis también me premiaba de alguna manera, pero dije, no, yo quise ayudar, sin nada, yo tengo mi carrera y tengo mi negocio, pues ahí me sigo. Después, con esto, fue presidente Carlos Millán, y al ir allá al partido me dijeron, pues regístrese y pague sus cuotas, y si quiere regiduría, pues atórele. Pues órale, pues. Y me dieron la tercera, la cuarta regiduría. Ya entonces fue en 91-93, y después de eso también nos fuimos al descanso, al trabajo de profesor y al negocio de papelería, que es lo que he manejado desde entonces. Mi vida en general ha sido muy azarosa porque tuve un conjunto musical, el primer grupo con aparatos electrónicos aquí que nos llamamos los Sopis. Somos el primer grupo musical de aparatos electrónicos. Cantábamos en inglés las canciones de moda de Jimi Hendrix, de Creedence Clearwater, de los Beatles, de ese calibre, de ese nivel estaba nuestra música. Cuando teníamos el grupo y cuando salíamos a tocar, teníamos una audición para 3 horas de Creedence, por ejemplo. Los Creedence Clearwater Revival fueron un fenómeno musical norteamericano, ¿no? Entonces también incursioné en el ambiente de la música. Después hice varios grupos, toqué con un grupo de la técnica número 12 de aquí de San Felipe. Ahí era Acapulco Tropical, el grupo de moda, y cantábamos música de Acapulco Tropical, pero a llenar y hacer brincar a la gente, divertirse, ¿no? Después toqué también en la estudiantina de Jesús Hernández Lara, mucho tiempo, todos los domingos a las 12, ahí también, y en serenatas. Toqué con el maestro Aristis Bohemio, que nos dejó algunas canciones para San Felipe, y así, dejé la música. ¿En qué momento, Miguel, fuiste cronista? No me hables ahorita de Chucho Imón porque ese es un caso exclusivo. Sí. Bueno, hablemos de ti, cronista. Sin embargo, no hay que tocar el punto necesariamente. A raíz de su muerte, no hay quien llene, y no hay. No. Por desgracia Perdón por decírtelo, pero realmente es toda una eminencia. Fue él y dejó un gran legado. Tú eres parte de ese legado y no puedes decir que no hay quien lo llene. Sí lo puedes hacer, pero de acuerdo al nivel, sí, porque él sí tuvo unos alcances muy... Son líneas diferentes. Así inclusive es. En la asociación nacional como en la asociación estatal, vemos cronistas que son arquitectos, que son doctores, que son ingenieros, algunos que tienen 3er año de primaria. El finado de Tonatico era también doctor en su quehacer.
hacía unos folletos tonatiquenses, pero profundos, sobre todo muchos tópicos, ¿no? Entonces, el que era cronista de San José manejó mucho la investigación sobre danzas y bailables. El rescate que ahora se hace del choque, un baile mazahua y otras melodías, él las hizo. Pero Miguel Nolasco. Ahora, Miguel Nolasco se hace cronista porque no hay nada. Yo me entero que la Asociación Mexiquense está haciendo un programa acerca de las monografías, me acerco a ellos y me dicen, ¿sabe qué? No se puede que usted haga la monografía de San Felipe, porque mi idea era, yo conozco mi municipio, lo conozco en su momento, y entonces yo le puedo hacer un traje a su medida. Pero me dijeron, como ya tenemos arrancado este programa, este proyecto, la monografía de San Felipe la hace Mario Blanque y María Magdalena, quién sabe qué, pero se va usted a ayudarnos. ¿Con qué nos quiere ayudar? No, pues con el oro, con el trabajo. Pues no, con Acapulco puedo ayudar, y me dicen varias la de Acapulco. Pero antes de ser cronista de la asociación, tiene que ser nombrado por su ayuntamiento. Está Martín Vilchis como presidente municipal y les vengo a decir al ayuntamiento, pues quiero ser el regidor, quiero ser el cronista municipal. Y me dicen, no, pues sí que va a estar grave. Me dicen, no hay cronista, pero pues déjenos ver. Hacen una convocatoria para ver quién se inscribe. Hay varios puntos en la convocatoria que hay que llenar, requisitos, y efectivamente yo cumplí con todos los requisitos y les agregué una exhibición como esta que está aquí a nuestros alrededor. Ya tenía yo mucho material recolectado, fotografías, libros, hoy es muchísimo más, ¿no? Pero ya desde entonces ya tenía algo de acervo, y aparte de los puntos que ellos pedían como requisitos, les agregué una demostración de los materiales antropológicos, bibliográficos o históricos, fotográficos, iconográficos que yo ya tenía. Entonces lanzan la convocatoria y dicen, se va a dar el resultado en el mes de septiembre, algo así. Pues era tantos de octubre y no decían. Y pues, se rumora que no querían que uno fuera, pero pues, porque no hablo mazahua. Pues no sé decir puras groserías en mazahua, ¿no? Muchas palabras, pero mi léxico en mazahua no alcanza para una conversación. Sí sé algunos nombres de animales, de plantas, saludar y pedir y demás, porque también en la convivencia fui vendedor de frutas y legumbres. Me alquilé como vendedor de frutas y legumbres cuando la plaza estaba aquí en el centro. Socorro Marcos fue mi patrón, y entonces la gente de los alrededores llegaba a pedir daca, un beso de cácaba. Así parece que decían, ¿no? Que quiere decir, dame un peso de cacahuates. Y así pedían las cebollas, los jitomates y los chiles, y daca anchey, dame una tortilla. Quimichó, ¿cómo estás, niño? Chotinte, cierro la boca, y así, ¿no? Así, palabritas que uno, pero no sostengo una conversación. Sin embargo, sí conozco algún léxico de los mazahuas. Bien, entonces te digo, trabajé también aquí en la plaza, desde que tenía 9 años. Mi mamá llenaba su canasta de fruta y de verduras con el salario de Miguel Nolasco, y ya, se vivía bien. Ahí aprendí yo el arte del ¿Cuándo prueban decir Miguel Ángel Nolasco es el cronista? Un día antes del 13 de octubre. El 13 de octubre es el ¿Hablamos del 13 de octubre? Sí. ¿Qué es la elección del municipio? No. Es el aniversario de la elevación a Villa. Elevación a Villa. Sí. Antes de 1877, San Felipe se llamaba del Obraje. San Felipe del Obraje. A partir del decreto del 13 de octubre de 1877, San Felipe cambió la denominación por del Progreso. San Felipe nunca ha perdido el San Felipe. San Felipe Iztlahuaca, San Felipe el Grande, San Felipe del Obraje, San Felipe del Progreso, Xanini o Ñini en Mazahua. Me dicen, es usted el cronista oficial el 12 de octubre y va a participar mañana. Bueno, pues, ¿qué año fue eso? Eso fue en 1997. En el 97. Y Miguel Nolasco se hace cronista municipal. Muy bien. A partir de entonces, ya teníamos, te digo, muchas cosas, porque me llamaba la atención. He sido apasionado de la historia, de la geografía, de la antropología. Cuando en la secundaria, donde fui maestro,
me dice el subdirector, vas a ir a dar clases de matemáticas. Pero ¿cómo voy a dar clases de matemáticas? Eso no puede ser. Sí, Mi pasión es la historia, mándame a todo menos a matemáticas, que no me gustan y que no quiero. Sin embargo, viven los compañeros maestros con los cuales tuvimos competencia. Se llega el aniversario de la escuela el 26 de enero, entonces concursos entre grupos. Pues, Miguel Nolasco daba matemáticas en primero C. En primero A daba una maestra, en primero B daba nuestro Rodolfo, que vive y lo puede atestiguar. En primero C daba nuestro Miguel Nolasco. Llega el concurso y el director dice, ¿pero cómo les ganó el maestro Miguel Nolasco? No, pues es que fueron los chicos los que ganan, ¿no? Pues son maravillosos, aprenden, ya sabían. Miguel Nolasco no hizo nada. El siguiente año les vuelvo a ganar, ya llegó el maestro 100 para el primero A, les vuelvo a ganar. Y el tercer año vuelven a ganar mis alumnos, no el maestro Miguel. Pero ellos tienen carrera de matemáticos, tienen diplomados, tienen maestrías, y sin embargo les gana el maestro Miguel en matemáticas. Qué orgullo, maestro. Imagínate nada más, vive el maestro 100, sí. La maestra se fue, vive el maestro Rodolfo, y lo que yo estoy diciendo, ellos lo pueden hacer. Que les da pena y vergüenza, pues siempre nos ganamos en matemáticas. El recolectar este acervo que hay aquí en San Felipe, por eso, parte de sus propias vivencias, pero la gente de aquí. La gente que aportó, ¿no? Fíjate que la gente, no, en general ha sido compras mías, recolectar, pedir prestado el material. Sí, sí. Sí, se ha juntado muchísimo acervo, por ejemplo, he logrado comprar bibliotecas enteras. Tengo 2 bibliotecas que no son mías y la mía propia, que ya es un gran acervo bibliográfico. Pero el material lo he estado comprando. Por ejemplo, hay una colección de venaditos que están por aquí esparcidos, desde chiquitos, y en madera, en vidrio, en cobre, en bronce, en todos, que yo los he comprado. En general, lo que hay aquí, el 90% es mío, pero ha sido adquisición económica. Mira, sí, pues el espacio lo proporciona obviamente el ayuntamiento y para que se busca todo esto. Sí. Hablemos de la historia de San Felipe, sus inicios. ¿Cómo nace la villa de San Felipe o antes incluso? San Felipe no es un asentamiento más agua en lo que es el centro, lo que es la villa. Hay asentamientos, no se puede decir asentamientos, hay, digamos, tribus, vamos a decirles, porque estábamos en el nomadismo todavía, entonces hay más aguas dispersos. Llegan los españoles y no encuentran un lugar fijo donde vivan los mazahuas, sino que andan itinerantes. Cerca de los ríos, cerca de los bosques, y cuando llegan los españoles inclusive se van hacia los cerros, hacia los bosques, a las cuevas. ¿Por qué? Porque el español te viene a ser esclavo, claro. E inclusive te viene a cambiar tu ideología, tu cosmovisión del mundo. Aquí se creía en Tatajear, que es el sol, en Malesana, que es la luna, ¿verdad? En el Xocotepe, Tatajear es Padre Sol. Sí, Malesana, Madre Luna. Sí, en el viento. Nuestra religión naturalista. Sí, en las montañas, en el agua, en los rayos, en eso se pensaba. Y cuando llegan los españoles nos traen otra cosmovisión, ¿no? ¿Saben qué? Esta es la cruz y el que tienen que creer. La sangre y fuego nos inculca la religión católica. Eso lo vivió también, obviamente. Todo el territorio nacional fue inmerso en esta conquista, en este choque. ¿Qué puede ser la excepción aquí? Y aquí se dice, por ejemplo, desde el punto de vista histórico-antropológico, que de cada 5 originarios indígenas de las etnias, murieron 4 y quedó 1. Cuba fue totalmente avasallada por los españoles. Tuvieron que traer repoblamiento africano. Así es. ¿Sí? Cuba, Puerto Rico. Trajeron negros de África y se repobló. Sí. Aquí en México, en Mesoamérica y Latinoamérica, los que no se quisieron, siguieron todavía hasta el siglo pasado, hasta el siglo pasado, o en el siglo XIX, hubo todavía guerras contra los indios mayos, yaquis
demás, ¿no? Pero los chichimecas en Latinoamérica siguieron peleando por su autonomía, por sus creencias, por sus, nos dicen ahora, por sus tradiciones, por sus costumbres, por sus usos y costumbres. Ahora sí. Y San Felipe también no quedó fuera de eso que te acabo de decir. De cada 5 murieron 4. Y lo demás fue repoblamiento. Y hay mestizaje. Sin embargo, se maneja políticamente de que somos más altos. Eso es una soberana mentira, por no decir una grosería grandota, ¿no? Inclusive San Felipe, Villa, pueblo, tiene la misma estructura arquitectónica que los pueblos del norte de España. Aquí San Felipe es pueblo de españoles, para españoles, ¿no? Por españoles, para ellos. Y en 1593 las leyes de los españoles hacen congregar a los indios para castellanizarlos y evangelizarlos. Los indios seguían reacios para convertirse. Entonces hay una reunión aquí en Atotonilco, que ahora es San Cristóbal de los Baños, San Pedro de los Baños, ¿no? Eso se llamaba Atotonilco. Hacen una reunión y fundan los pueblos de indios. San Felipe tuvo San Antonio, San Antonio, Pueblo Nuevo, posterior, San Antonio en Estepec, San Pedro en el Alto, San Agustín en Estepec, San Lucas Ocotepec, San Pablo Tlachichilpa, Santiago Oxtepa. Pueblo Nuevo fue lo que me falta uno, pero fueron 7 pueblos de indios contando Santiago Oxtepa. San Juan Jalpa son los 7 pueblos de indios. Posteriormente se agregó el 8º, que fue San Antonio Pueblo Nuevo. Es el único que tiene una certera fecha de su fundación. Pueblo Nuevo desgraciadamente ya no pertenece a San Felipe. En el 2002 se separó San Felipe, se segregó San Felipe, formándose el municipio de San José del Rincón, y Pueblo Nuevo se fue para San José del Rincón. Pueblo Nuevo se fundó el 28 de marzo de 1682. Es el único que tiene su registro de privilegio, está archivado en la Nación, Archivo General de la Nación. Y así en general la vida de San Felipe en la época prehispánica se hace así: se fundan los 7 pueblos de indios y viene la colonia, ¿no? Somos vasallos, si no llegamos a la esclavitud, sí llegamos a ser peones de las estancias, somos trabajadores de los obrajes. Hablando de todo lo que se vino de alguna manera colonizar acá, vamos a quitar ahorita esa división que tenemos ahorita entre San José del Rincón y San Felipe el Poroso. Claro. Antes era un solo municipio, y era uno de los más grandes, de hecho el más grande en el Estado de México. ¿Cuántas haciendas hay en todo ese territorio, considerando los 2 municipios? Originalmente se llamaban estancias, estancias de ganado mayor o de ganado menor. Se llamaron caballerías de tierra, y a eso eran concesiones que daba directamente el rey de España. Sí, escrituraba, pero esas eran temporales. Al morir el titular, regresaban a la corona, que podía volverlas a concesionar. Sin embargo, se fundó el mayorazgo de Cuevas. Es uno de los primeros que se forman para poder seguir heredando, porque hubo un intento aquí en la colonia por el hijo de Hernán Cortés. A Hernán Cortés le dieron todo el marquesado del Valle de Oaxaca, que era desde Chiapas, Guerrero, Oaxaca, parte del Estado de México, todo lo que es ahorita el Estado de Morelos. Y entonces, al morir Hernán Cortés, nuevamente todo eso regresaba a la corona. Y Martín Cortés hizo una rebelión para que no se lo quitaran a él como heredero de su papá. Y entonces eso hacían los hijos de los encomenderos. Aquí a Juan de Cuevas le dieron merced para fundar el término redondo, que después fue la hacienda de San Onofre. Y Cuevas compra 3/4 partes de San Felipe, entre lo que le dan y lo que compra. Compra a Francisco de Hoyos, o Reyes Riollos, hace la hacienda de Tierra Quemada, que hoy es Providencia. Jaltepec, que fue una hacienda zacatonera y pulquera. Ya llegaban aviones, lo mismo que a San Onofre. Hacienda de San Nicolás del Monte, que hoy se fundaron ahí los pueblos de San Nicolás del Monte, lo que es San Nicolás de Guadalupe, lo que es la Virgen. Pueblo Nuevo se ven los restos, los paredones de lo que fue la hacienda. La hacienda de Cote, la hacienda de Niche, pero las más grandes de todas ellas eran la hacienda de Ayala, que hoy es Villa Victoria. Y aquí cerca teníamos a la hacienda de Tepetitlán,
y la hacienda de El Obraje, y la hacienda de Mayorazgo, que después, como te dije, se fundó el Mayorazgo de Cuevas, que ya después de fundar ese Mayorazgo, ya a la familia y a sus herederos fue perpetua la hacienda de Cuevas. No tengo la seguridad, había que clavarse mucho a los archivos para el recién fallecido pintor Cuevas, es descendiente del dueño que era del vasto territorio de San Felipe. Hay una conexión, se rumora, entre la parroquia central de San Felipe, por eso, y hacia una de las casas vecinas de aquí, y aún así hacia Hacienda de Mayorazgo, en la parte subterránea. Del Obraje, del Obraje. Ah, es del Obraje. Sí, porque allá serían, son 3 kilómetros, 5 kilómetros, ahí sería imposible, porque hay que atravesar cerros y... Entonces, ¿cuáles son las que están interconectadas? Bien, nuestra iglesia, aquí se funda en 1711. En 1711 nos separamos de Islahuaca. Todavía había relación, pertenecíamos religiosamente y políticamente a Islahuaca. En 1711 es la separación, el 12 de febrero ya bautizan aquí a la primera, la iglesia de San Felipe, que no es la que está, no es la original. Se dice que era una capilla más pequeña, un oratorio o algo. A veces hemos pensado que sea San Cayetano, o ahí mismo había una ermita que después que también puede haber sido el camarín, porque cuando viene el arzobispo de la Ciudad de México, bueno, de todo el arzobispado de México, don Fray Lanciego y Aguilas, dice: tienen su iglesia pequeña y muy deteriorada, pónganse a hacer una a su nivel, digna del pueblo que tiene. Y entonces en 1717, 5 de mayo, que llega el arzobispo, nos deja ese mensaje y nos ponemos, nuestros abuelos, yo siempre hablo incluyéndome, nuestros abuelos se ponen a trabajar haciendo la iglesia, que termina en 1747. Bien, de la iglesia se dice que pues, por las situaciones de inseguridad se construyeron túneles, o había túneles para poderse escapar, para poder sobrevivir, ¿no? Porque llegaban por aquí las bandas guerrilleras, vamos a decir. Cuando ya sabemos de la Revolución de la Independencia, pues llega una facción o llega la otra. Sí, de repente hay aquí acantonados realistas, y el pueblo tiene cierta seguridad con los realistas. Hay quien está de acuerdo con ellos, ¿no? Quien ve con buenos ojos su permanencia aquí, y hay otros que ven con buenos ojos a los insurgentes, a las huestes de Hidalgo. Entonces, en esos ires y venires hay cacería de brujas, cuando salen unos y entran los otros, que ganan unos o que ganan los otros, ¿no? Aquí tenemos la fortuna de no ser, ahora que está de moda, un pueblo mágico o un pueblo con encanto. San Felipe es un sitio histórico. Me desvío mucho, ¿no? Pero por el paso de Hidalgo, San Felipe es un sitio histórico. Esa categoría no la tienen muchos lugares. La ruta hablando sí, de la ruta de Hidalgo, pues incluso por aquí está en una de las águilas, que son emblemáticas por representar el paso de Hidalgo. Que finalmente aquí la idiosincrasia ya tenía una cultura. ¿Cómo fue eso? ¿Fue muy crudo? Aquí en especial. Aquí en especial. Bueno, llega el padre Hidalgo, pero ya hay mucha, ¿cómo te dijera? De mucho descontento en general, porque simplemente se dice que los puestos altos los van a tener nada más los criollos peninsulares. Directamente el rey de España manda a sus jefes a que sean corregidores y a que sean virreyes y a que detenten los puestos de mayor nivel. Y los puestos de menor nivel eran para los españoles nacidos aquí y para las demás clases. Había división de clases sociales muy marcada. En los registros de las parroquias hay especiales para españoles, especiales para mestizos, especiales para las demás castas, zambos, mulatos, saltapatrás, y indios y demás. Está bien definidos en muchas parroquias. Los libros no se podían mezclar, no se mezclaban. Ni la sangre, ni en los libros de registro se podían mezclar. Entonces el descontento, cuando llegan las ideas libertarias del padre Hidalgo, al final de entonces, ya Morelos dice desde el Aguacatillo y también Hidalgo, ya no hay esclavitud, y ellos dicen: todos somos iguales. Lo único que va a diferenciar a los
americanos, porque en esos momentos nos llamó modelos americanos y también Hidalgo, va a ser el vicio y la virtud. O sea, el bueno y el pernicioso, el malo, el ladrón o el vicioso, y todos los demás buenos. Esa es la única diferencia que debe haber entre los seres humanos, y todos somos mexicanos. Borró de un plumazo las castas, y a los españoles se les expulsó. Siempre hubo muchos momentos en los cuales a los españoles se les expulsó. Ahora, ¿por qué hubo adhesión a las ideas de Hidalgo? Porque igual nos prometía la igualdad. Todos somos iguales ante la ley y ante los hombres, y ante todos somos iguales, ¿no? Ante Dios. Claro. Bueno, con esta parte llegamos a una etapa, la cual sería 2 etapas de esta entrevista, de esta plática con Miguel Ángel Nolasco, cronista del municipio de San Felipe del Progreso. Nos dirá en la segunda etapa acerca de la historia que tiene respecto a sus artesanías propias de aquí. Y sobre todo, quiero dejarlo al final, Chucho y Mof Cabrera. Gracias, estamos en la siguiente. Suscríbanse, estamos con ustedes. Saludos, bye. Gracias, Miguel.